Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro canal. En el día de hoy tenemos un tema súper interesante con un invitado muy especial. No quisiéramos continuar sin antes extenderles la invitación para que se suscriban al canal, activen la campana de notificaciones. Si alguno de los videos es de su agrado, por favor, de like y comente. Esto nos estimula a continuar con este trabajo que hemos iniciado a través de este proyecto para alcanzar vidas y poder llegar a más personas a través de estos videos. En el video anterior estuvimos hablando acerca de personas que son predicadores, pero que han asumido más el rol de motivadores, porque han seleccionado uno que otros versículos solamente para darle ánimo a la gente y se han olvidado de predicar la palabra de manera íntegra, completa, diciendo a las personas lo que tienen que oír y no necesariamente lo que quieren escuchar. Y quisiéramos indagar un poquito en este tema para buscar cuál sería la motivación por la cual una persona abandonaría el predicar la palabra de manera completa, una palabra tan poderosa como es la Biblia, para asumir solamente unos versículos bíblicos y motivar a la gente a través de estos versículos bíblicos. Para esto hemos invitado a un amigo nuestro que es pastor en la iglesia Manantial de Vida de Mount Vernon en New York y es el pastor José Edgar Sosa, a quien le damos la bienvenida en el día de hoy. José Edgar, ¿cómo estás? Dios te bendiga mucho. Saludos y bendiciones. Muchas gracias, Pastor Héctor, por la invitación y gracias por las bendiciones. Y le doy muchas gracias a Dios por la amistad que nos envuelve. Y quiero mandar un saludo muy especial a cada persona, a toda esa gente linda y bella que nos sigue a través de las redes sociales y que está muy atento a lo que es el mensaje de la palabra y la buena doctrina. Gracias por la invitación a tu segmento. No, para nosotros es un placer tenerte con nosotros acá. Es un indicio de que te respeto mucho. Tu opinión vale mucho para mí y hace unos días estuve publicando un video en el cual estuve estableciendo algunas diferencias leves en cuanto al tema de lo que es predicadores que han decidido motivar más que predicar la palabra, pero me quedé con esa espinita por dentro y con el deseo de ampliar un poquito más el tema y que la gente puedan conocer un poquito más al respecto, que puedan darse cuenta de ciertos puntos importantes al respecto. Así Y es. me motivé a invitarte para que hablemos acerca de esto. Realmente para mí es un poquito penoso como pastor yo poder ver esto, lo que se está dando en las iglesias hoy día, y no solamente en iglesias locales, sino a nivel mundial, en todas partes se ve eso, que definitivamente la gente está abandonando la Biblia o usándola como una excusa para poder tomar un púlpito y arrancar a dar una conferencia, a dar opiniones, motivar, y básicamente no tenemos ya predicadores, lo que tenemos son life coaching dentro Es, de las iglesias. Eso es un problema muy serio, Héctor, en este tiempo, porque realmente no se está evangelizando a esta nueva generación que está subiendo. Está subiendo una nueva generación de hombres y mujeres sin el fundamento bíblico, sin el fundamento doctrinal que está llamada a recibir. ¿Por qué? Porque en este tiempo lo que está recibiendo es un mensaje, lo que le llamamos un mensaje light, un mensaje sin compromiso, un mensaje fuera de lo que es cristocéntrico y fuera de lo que son las verdades de Dios. Y es interesante y yo quisiera que lo que nos están escuchando puedan entender que esto es muy importante porque el asunto es que hay una generación de hombres y mujeres que se está levantando fuera del conocimiento bíblico y fuera de una relación profunda con Dios. Y eso se debe a que hay una ola de mensajes de motivación que no tienen realmente a Cristo ni en el inicio ni en el final. Nótate algo muy importante. Charles Spurgeon, uno de los más grandes predicadores del siglo XVIII y del siglo X, al principio del siglo XIX, dijo lo siguiente: si queremos avivamiento, debemos de revivir nuestra reverencia por la palabra de Dios. Y si queremos conversiones, debemos de incluir la palabra de Dios en nuestros sermones. Impresionante. Entonces, él lo que quiso decir es que realmente el avivamiento
no viene por un mensaje de motivación, viene cuando Dios está en el mensaje de la palabra. Así es. Y yo me quedé impactado con esa declaración y le pregunté a mi niña, a Abigail, a la hija más grande mía, tiene 11 años, le dije, mami, ¿cuál es la diferencia entre un mensaje de la palabra, una predicación y una motivación? Y ella me dijo, oh papi, la diferencia es que cuando se predica, Dios habla y cuando se motiva, habla el hombre. Uf. ¡Wow! Yo me quedé impactado, y ahí realmente inició mi búsqueda y la razón por la cual comparto yo esto. Le doy gracias a Dios que por lo menos mi niña de 11 años puede diferenciar cuando Dios habla y cuando Dios no. Lamentablemente no todo el mundo en este tiempo tiene esa capacidad y por eso estamos haciendo este segmento. Y eso es inquietante. Una niña de 11 años puede diferenciar entre una cosa y la otra. Yo podría decir que un niño de 11 años criado en la iglesia con el conocimiento de la palabra, por lo general en su niñez está mucho más cercano al corazón de Dios que nosotros como adultos. Correcto. Nos vamos separando con el conocimiento que vamos adquiriendo y demás y todo eso. Pero es inquietante ver cómo hay una gran cantidad de personas que no pueden darse cuenta cuando un predicador simplemente se para allí y les está diciendo cosas que ellos quieren oír y que son agradables a sus Exacto. oídos, pero que no motivan ni generan ningún cambio sustancial en sus vidas, que no cambian en esencia las áreas de su vida que necesitan ser cambiadas. Y es que la única palabra que tiene el poder para poder lograr esto es justamente la palabra de Dios. Yo sí, perdón que te interrumpa, Héctor. Yo siempre digo que la mejor motivación es cuando usas las palabras de Dios para levantar a un hombre y una mujer que está caída. Es bueno, los consejos son buenos. Cuando tú puedes dar un consejo a una persona debido a una experiencia que tú has sobrepasado, eso es bueno. No estamos diciendo que en un momento determinado una palabra de motivación, de aliento, de esperanza y de fe hace daño. Lo que estamos diciendo es que cuando se usa la motivación, una palabra de aliento, una palabra de fe, un consejo, y Dios no está en el centro de ese consejo, esa motivación está deficiente y podrías no dar resultado. Pero lo que estamos viendo es mucha gente dando palabras al azar, que entiende que hay mucha gente que tiene muchos problemas, se paran en auditorio y dicen, aquí hay una persona que está teniendo tal o cual problema, cuando hay miles de personas y la posibilidad es muy alta de que haya una persona con ese tipo de problema. Esa persona puede sentirse confundida al creer que es Dios que le está hablando y es simplemente una persona utilizando la psicología para llegar a sus emociones y esa es una diferencia muy marcada. Una cosa es llegar a las emociones del hombre y otra cosa es llegar al alma, al corazón del hombre, porque realmente... Correcto. Ahí es donde está el problema realmente. No es que una palabra de ánimo y motivación sea mala, sea negativa, es que cuando no es Dios que le está dando, cuando no es lo que Dios quiere dar también, porque a veces Dios no quiere motivarte, Dios quiere reprenderte, Dios quiere corregirte. Entonces cuando las personas se sienten motivados, aun cuando lo que necesitan es una reprensión, nunca van a generar un cambio. ¿Qué será lo que provoca que hayan predicadores, pastores, que entren en este terreno tan peligroso, de en lugar de predicar la palabra, irse por el lado de motivar? ¿Qué provoca en su corazón este deseo? Y voy a querer que tú me respondas esto luego de este corte. Gracias, así será. Este video es presentado por Zipsol. Hacemos de tu empresa un punto de referencia. Bien, estamos de regreso. Decíamos, ¿qué motiva a un predicador a abandonar el predicar la palabra como se debe hacer, usar bien la palabra, como dice la palabra en Pablo, hablándole a Timoteo, para convertirse en un motivador, simplemente un motivador de las iglesias? Héctor, es una pregunta muy interesante porque ¿qué motivaría a un hombre conocedor de Dios y supuestamente conocedor de la palabra desviarse de la materia prima, desviarse de la fuente primordial para dar un pensamiento humano o un pensamiento filosófico? Número uno, yo pienso que en este tiempo hay personas, hay predicadores que están capitalizando en las necesidades emocionales, físicas y espirituales de los feligreses y de sus oyentes. Entonces, al entender que hay una problemática, ellos piensan que se le hace más fácil captar la atención
se le hace más fácil resolver el problema mencionándole a la persona las cosas que las personas quieren oír, pero no realmente lo que ellos necesitan. Eso es uno. Número dos, se le hace más fácil dar un consejo de un pensamiento, dar un consejo de ánimo, que estudiar las Sagradas Escrituras, que orar y pedirle a Dios: Señor, dame el discernimiento, dame la luz de la revelación de tu palabra para yo poder transmitir este mensaje. Entonces, abandonan las Sagradas Escrituras porque quieren capitalizar y se dan cuenta que hay una necesidad, y se le hace más fácil entonces hablarle a una persona de su necesidad que hablarle las palabras que ellos necesitan. ¿Por qué? Porque si hablan la palabra que ellos necesitan, probablemente esa palabra que ellos necesitan sea una palabra fuerte, sea una palabra de confrontación, sea una palabra de desafío, sea una palabra que los lleve a ellos, al oyente, a un encuentro más profundo con Dios y a un abandono de ciertas actitudes y acciones. Entonces, en este tiempo, hombres y mujeres predicadores de la palabra de motivación, una palabra de fe, como muchas veces se le llama, no están interesados realmente en sanar el alma del individuo, sino en obtener seguidores, y lamentablemente muchos de ellos en obtener beneficios. Entonces, no quieren ofender a su audiencia, lo que quieren es ganar la audiencia. Sí, y muchos de esos beneficios son tener una iglesia llena. Porque el no querer perder miembros en la iglesia, tener una mega iglesia posiblemente, me lleva a un punto donde yo no le digo cosas que no quiero que los haga sentir mal, porque se me van a ir. Entonces están prefiriendo más cantidad de personas dentro de la iglesia que calidad a nivel espiritual. O sea, no están dándole prioridad a que haya personas que hayan sido tratadas por el Señor, que sean personas que verdaderamente estén allí porque aman al Señor, sino que quieren un molote de personas, como decimos aquí en República Dominicana, y que esas personas simplemente no estén arraigados a la fe cristiana, sino que cada semana asisten allí porque les gusta, son simpatizantes de la palabra, más que verdaderos creyentes. Héctor, y todo se basa también desde un punto de vista práctico. Mira, por ejemplo, para no entrar en muchas profundidades, si nosotros podemos definir lo que es un mensaje de motivación y lo que es un mensaje de predicación bíblica, tú te vas a dar cuenta realmente, literalmente, en lo básico, que predicación es el medio utilizado para proclamar el evangelio, para instruir a la iglesia a una relación más profunda con Dios, para instruir al pueblo a un abandono de la práctica del pecado y la aceptación de los planes, los propósitos y la nueva vida en Cristo. Para eso es lo que se llama realmente la predicación. Pero motivación es el tipo de mensaje que trata de modificar el comportamiento definido de una persona, motivando sus emociones, cautivando sus emociones y luego tratando de modificar esas acciones por medio de las emociones. El problema radica que cuando usted trata de alimentar la emoción del hombre, eso es voluble, eso cambia. Un día la persona se siente bien, otro día se siente mal, otro día se siente alegre. Entonces, nosotros como predicadores no estamos llamados a alimentar ni a modificar las emociones del ser humano, sino a alimentar el espíritu, alimentar el alma y que esa persona pueda conocer mayormente a Dios. Note algo es interesante esto. Cabe destacar que usted puede utilizar, por ejemplo, cuando usted busca el término de predicación, la palabra motivación en la mayoría de las terminologías y los diccionarios puede utilizar la palabra motivación. No hay problema. Pero cuando usted escudriña y busca la palabra motivación, la palabra predicación no está. Sí. ¿Me entienden? En otra palabra. En una predicación puede existir motivación, pero una motivación no necesariamente hay una prédica. Gracias. Ese es el punto. Entonces, en este tiempo hay mucha palabra y poca predicación. Eso es así. Y de hecho, dentro del término predicar, hay algo allí que nosotros como predicadores somos mensajeros. El mensaje implícitamente dice algo. O sea, si yo soy un mensajero, es que alguien más envió una palabra conmigo y yo la debo entregar. Pero el motivador da una palabra que sale de sí mismo
para esa persona y no necesariamente viene de Dios, que es lo que entendía y analizaba muy bien tu niña Abigail. O sea, ella entendía definitivamente, el predicador es un mensajero que está dando una palabra que viene de parte de Dios, pero el motivador se inventa muchas cosas y eso dice. Y ojo, no estoy diciendo que las personas que se dedican a motivar, superación personal y demás, yo no me dedico a eso, pero los que se dedican a eso, respetamos lo que se dedican, pero ellos son eso, motivadores, son life coaching, lo que sea. Ahora, el que es predicador debe dedicarse a esa sagrada acción y hacerlo con amor y devoción, porque es algo que Pablo le dijo a Timoteo. Yo lo recalco mucho. Cuando Pablo le habló a Timoteo, que Timoteo estaba por iniciar su ministerio, dijo, mira, procura con diligencia presentarte delante de Dios como un siervo aprobado. Amén. ¿Verdad? Pero al final le dijo que usa bien la palabra Que de traza verdad. bien, que traza Eso la palabra de significa verdad. que hay personas que no lo hacen bien y ahí Sí. es donde está el peligro, y obviamente la iglesia corre un gran peligro cuando llegamos a Y, este y punto. Qué bueno que mencionaste a Timoteo, porque aquí yo tengo un pasaje bíblico que quisiera compartir con la audiencia. Cuando Pablo le dice a Timoteo, en primera de Timoteo capítulo 4, versículos 1 en adelante, donde dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que prediques la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Los mensajes de motivación ni redarguyen, ni reprenden, ni exhortan. Los mensajes de motivación en la mayoría, en su contexto, alimentan el ánimo, pero no confrontan a las personas. Tremendo, tremendo. Vamos a otro corte y cuando regresemos vamos a estar hablando de cuál es el peligro de que como iglesias estemos escuchando desde los púlpitos a personas que se han dedicado más a motivar que a desafiarnos con el poderoso mensaje de la palabra de Dios. Claro que sí, regresamos. Nextur vive la experiencia. En el corte anterior hubo algo muy interesante y es que descubrimos que cuando hablamos de prédica, dentro de la prédica vamos a encontrar siempre algo de motivación. Pero cuando hablamos de motivar, no necesariamente vamos a encontrar ingredientes de lo que es una predicación. Y es bueno tenerlo en perspectiva porque nos damos cuenta que aunque se parezcan una cosa y la otra, no son la misma cosa. Pastor Edgar, entonces, ¿cuál es el peligro que existe al escuchar desde nuestros púlpitos a personas que solamente nos motivan en lugar de desafiarnos con el poderoso mensaje de la palabra de Dios? Es interesante esa pregunta. ¿Cuál es el peligro? Bueno, el peligro está en lo mismo que dijo Jesucristo en Mateo 7, 15 al 17, donde dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, porque por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Nótese lo que dijo Pablo, Hechos 20, 29 al 30, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonan el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras sí a sus discípulos. En este tiempo van a haber personas que tienen buenas apariencias, se escucha muy bien sus declaraciones o lo que se le podría llamar el mensaje, pero detrás de ese mensaje hay unas intenciones en el corazón de ese individuo. Y muchas veces es una intención de popularidad, de fama, de dinero, de comercio. Y lamentablemente el peligro está en que estamos escuchando palabra de hombre y no palabra de Dios, número uno. Número dos, yo siempre digo que en el momento de crisis no es una palabra de motivación la que te surge en el corazón, sino la palabra de Dios que está bien sembrada. Cuando una persona está pasando por una crisis, está pasando por un problema, está pasando por una circunstancia, no se acuerda de un mensaje de motivación. Por lo regular, esa persona lo que está en busca es de una palabra que venga directa de parte de Dios. Y si se le sembró la palabra de Dios, esa palabra va a dar fruto, porque lo que permanece para siempre es la palabra y no una motivación. Así es. Yo te voy a dar un testimonio breve. Cuando hace muchos años atrás yo era ministro de alabanza en la iglesia a la que asistía,
Y por motivos distintos, conflictos y eso, yo tenía ya 2 Ajá. santas cenas consecutivas que no tomaba la Santa Cena. Una Oh, wow. anciana de la iglesia que lo notó me llamó Ujú. aparte al terminar ese servicio y me decía, Héctor, ¿qué está pasando? He notado que tienes 2 meses consecutivos que no tomas la Santa Cena. ¿Qué sucede? Bueno, yo le dije, bueno, yo no me siento preparado para tomar la Santa Cena. Hay situaciones que tengo dentro de mí que estoy combatiendo y no quiero tomar la Santa Cena indignamente. Cuando yo dije eso, algo dentro de mí quería como escuchar de esa anciana, wow, qué tremendo varón de Dios eres, sabes muy bien lo que tienes que hacer, respetas mucho las cosas de Dios. Sin embargo, la palabra que esa señora me dio fue tan fuerte que me sacudió y me cambió. Ella me dijo, ¿y qué te hace pensar a ti que tú puedes seguir dirigiendo la alabanza cuando no estás apto para sentarte a la mesa con el Señor? Uf, está profundo eso. Me dio un knockout. Me dio un knockout y esa señora, yo te voy a decir la verdad, ella ya partió con el Señor, pero yo la guardo con tanto cariño, ese recuerdo en mi corazón, Ujú, porque esa palabra, aunque no fue lo que yo quería escuchar, fue la palabra ujú, que me abrió los ojos, a que yo no me puedo ocultar tras una falsa humildad, ocultarme ujú. tras el hecho de que no voy a hacer esto porque estoy mal con Dios, cuando lo que tengo que hacer es hacer las paces con Dios para poder hacer todo lo que tengo que hacer en la casa del Señor. Entonces, si ella hubiese decidido motivarme en ese momento, quizás no hubiese generado ningún cambio en mi vida, pero Dios la usó a ella para que yo Ujú. entendiera que yo estaba mal y que tenía una verdad a medias dentro de mí y que necesitaba completarla. Y al venir ese mensaje que me desafió, pude hacer los Ujú. ajustes necesarios para poder tomar la Santa Cena y también poder seguir dirigiendo el tiempo de alabanza en mi congregación, que es lo que como pastor nosotros en ocasiones nos toca hacer. A veces sentar a una persona para animarlo a seguir en su ministerio, pero a veces nos toca sentarlo para decirle, mira, la razón por la que las cosas no andan bien es por esto y por esto. Y la palabra del Señor te dice esto y esto y esto. Puede que en ese momento sea un poquito difícil, pero a la larga, todo aquel que tenga madurez espiritual, que respete la palabra y ame a Dios, va a agradecer un buen consejo La desafiante palabra de que Dios venga de dice la que la palabra de palabra de Dios. los maestros o de los sabios, de los rectos, es como clavos hincados en el costado. Eh, la palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo y penetra. O sea, en este tiempo, la palabra de motivación de la cual estamos hablando de un mensaje que carece no tan solo de las profundidades de Dios, sino que también carece de la eficacia para entrar al corazón y modificar realmente la conducta humana. Porque cuando la anciana te habló y te corrigió, fue una espada que traspasó tu corazón, que te confrontó. Si te hubiera animado, te hubiera dejado en esa misma condición espiritual donde tú estabas. ¿Y quién sabe qué iba a pasar contigo? ¿Qué iba a pasar contigo? Sin embargo, esa palabra fue fuerte, fue dulce, pero penetrante, ¿me entiendes? No fue muy alta, pero fue cortante. No fue ofensiva, pero fue penetrante y fue confrontadora. Y eso es lo que se necesita en este tiempo, que entremos en un balance de lo que realmente las personas necesitan, no simplemente lo que quieran oír. El peligro radica en lo que dijo Pedro en su segunda carta, en el capítulo 2, cuando dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. En otras palabras, tanto los que lo siguen como los que lo hacen tienen sus consecuencias. Están haciendo, dijo Pedro, hace tiempo ya, hace 2000 años, que iban a haber mercadería con esas palabras filosóficas y que iban a entrar a las congregaciones, iban a raptar las iglesias financieramente, lo iban a dejar de una realmente madurez cristiana, pero que la justicia de Dios no se iba a dormir para con ellos. Y por eso es que muchas veces usted ve que esos predicadores suben y por un tiempo desaparecen. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es lo que permanece, no una palabra de motivación.
así es definitivamente. Y hay que tener claro muchas cosas. O sea, nosotros no siempre estamos bien. Somos hijos de Dios, amamos a Dios, pero no siempre andamos caminando bien, aun cuando creemos que estamos bien. La palabra nos enseña lo primero. Hay caminos que al hombre le parece que son buenos y su final es camino de perdición, es lo primero. Correcto. Cuando vemos las acciones de Pedro en el momento que van a apresar a Jesús, él entendía que la mayor demostración de amor de él hacia Jesús era enfrentar a los enemigos de Jesús. Sacó su espada y le cortó la oreja a Malco, uno de los soldados que le fue a apresar. Parecía una acción de alguien que ama a otro y parecía una acción que Jesús debió aplaudir. Sin embargo, lo que vino de parte de Jesús no fue una motivación tampoco, fue una reprensión. Le dijo, primero, guarda tu espada, porque el que espada mata, a espada muere. Entonces, nosotros a veces vamos a estar accionando de una manera equivocada creyendo que estamos haciendo lo correcto. Y ese es el momento cuando necesitamos saber que Dios va a reprendernos, porque el padre que ama a su hijo lo disciplina. Si tú tienes mucho tiempo en una iglesia y la única palabra que te están dando es de motivación, algo no anda bien. Algo no anda bien, porque no es verdad que todo lo que tú estás haciendo está bien. No siempre. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Hay un momento que el Señor ha de corregirnos y tenemos que tener el corazón abierto para saber que eso en algún momento va a suceder. Vamos a pasar al siguiente segmento, no sin antes ir a otro corte comercial. Pero antes de ir al corte, quiero pedirte por favor que te suscribas al canal, activa la campana de notificaciones, da like a los videos y comenta. Es muy importante para nosotros saber lo que tú opinas de los temas que estamos tratando, porque eso nos motiva a nosotros a continuar realizando estos videos que son de edificación de las vidas que tienen la oportunidad de verlos. En breve regresamos. Gillette Rent-A-Car, comodidad y precio al alcance de tu gusto. Bien, estamos de regreso, ya estamos llegando a la parte final y nos gustaría entender algo acerca de, hablamos de cuál es el peligro de que una persona o de que una iglesia esté escuchando solo motivaciones domingo tras domingo, o las veces que se expone a una de estas motivaciones y no a una prédica. Y me gustaría saber entonces, ¿de qué depende la salud espiritual de una congregación? O sea, porque, si esto es tan importante, el que podamos identificar cuando solamente es motivación o hay mensaje o hay prédica que viene de parte de Dios, entonces es bueno identificar de qué depende la salud espiritual de una congregación para ser una congregación madura, eficiente y que verdaderamente esté allí porque ama a Dios. Sí, es importante destacar que esa pregunta es vital, porque si bien hemos hablado de las deficiencias del mensaje motivacional, tenemos que hablar de los beneficios y de qué depende la salud espiritual de una iglesia. Yo siempre voy a ser apologético y me voy a referir a varios pasajes bíblicos para poder soportar la respuesta. Salmo 119, versículos 9 al 11, cada uno de nosotros lo hemos escuchado, donde dice, ¿con quién limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ese mismo capítulo, en el Salmo 119, en el versículo 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Entonces, este pasaje o esos dos versículos nos dan a entender que la salud espiritual de una iglesia está en escuchar verdaderamente una verdadera palabra, guardarla y vivirla. Es la palabra de Dios la que nos limpia del pecado, la que nos limpia el pecado del hombre. Cuando lo aplicas y tienes fe en la sangre de Jesucristo, no la filosofía humana. Es la palabra de Dios que guarda al hombre de pecar, porque cuando usted recibe una buena palabra, esa palabra, en el momento en que viene la tentación, ahí usted puede, esa palabra surge y le da la fortaleza, y le da la convicción, y le da la certeza, y le da la unción necesaria ¿para qué? Para poder contrarrestar cada uno de esas luchas y tentaciones y no un pensamiento humano. Y por último, dice la palabra de Dios en Salmos 19, 7 al 10, dice lo siguiente: la ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo.
Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de verdad de Jehová son verdad, todos justos. Este salmo para mí describe las 6 características de la palabra de Dios. La palabra de Dios es perfecta, la palabra de Dios es fiel, la palabra de Dios es recta, la palabra de Dios es pura, la palabra de Dios es limpia, la palabra de Dios es verdad. Entonces, cada una de estas características, cuando usted le es instruida en la palabra, se aplican a usted, la experimenta usted y usted la puede emanar, la puede vivir, la puede experimentar, la puede reflejar, y de eso depende la salud espiritual de una congregación. Wow, impresionante, increíble. Entonces, básicamente, si resumimos en una sola frase todo lo que hablamos, una iglesia que solamente es motivada anda en tinieblas. Una iglesia que es, claro, porque eso es así, si la palabra de Dios es lámpara a mi caminar, o sea, ella que alumbra mi camino, y la palabra de Dios está ausente de los mensajes que cada domingo usted está recibiendo, déjame decirle, mi hermano, que usted anda en oscuridad total. Es muy importante que le hablen con la palabra de Dios. Amén. Y yo siempre desafío a mi congregación lo mismo. Cada cosa que os digo desde acá, asegúrese que yo lo respalde en la palabra. Y si algo he dicho que no esté en la palabra, siéntase en la libertad de venir hacia mí, preguntarme, confrontarme, porque yo estoy supuesto a predicar el mensaje de la palabra de Dios. El Señor me llamó a predicar y no a motivar. Hay algo que me siento indignado en estos tipos de predicadores en algunas ocasiones, porque no todos, pero algunos dicen, porque la iglesia está cansada de teología, la iglesia está cansada de tanta revelación, lo que la iglesia necesita es poder, poder, poder. Y digo yo, ok, no hay problema, pero si el predicador que dice esto entendiera que no existe ningún tipo de mensaje de la Biblia que no tenga teología, él no dijera eso. Porque lo que es teología es la ciencia, el conocimiento de Dios. O sea, si tú no le vas a enseñar a la iglesia algo acerca de Dios, en vano estás hablando. Así que sí, yo entiendo que la iglesia tiene que moverse, trabajar bajo el poder, la guianza del Espíritu Santo, pero no bajo la ignorancia de Dios, porque sin la teología, sin el conocimiento de Dios, sin la ciencia de Dios, no existe ningún. Ese es el fundamento para todas las demás cosas. Y la palabra de Dios es el evangelio. El evangelio. Amén. Y la palabra de Dios misma da testimonio diciendo que el evangelio es poder de Dios. Poder de Dios. Así que yo no sé de qué poder usted me está hablando a mí cuando usted me dice a mí que la teología no es importante, no es relevante, que el conocimiento, sí, es cierto que la Biblia dice que la letra mata y es que el espíritu es el que vivifica, pero aquí estamos hablando de cuando usted se vale del conocimiento, de lo que usted estudió, de lo que usted aprendió, de lo que usted leyó en un libro, pero cuando usted se basa en lo que usted leyó en la palabra y que con revelación del Espíritu Santo usted usa para llevar ese mensaje a las personas que le están escuchando. Ahí estamos hablando de poder concentrado. Amén. Del Espíritu Santo de Dios. Ahí no estamos hablando de la opinión vana de un hombre que puede fluctuar. Yo hoy puedo pensar de una manera y mañana pensar de otra, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Eso es lo que dice la Biblia. El cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. No pasará. Entonces, concluyendo, Pastor Edgar, no es que esté mal motivar a la iglesia. La iglesia en determinado momento necesita que se le dé ánimo. Los líderes necesitan que se les anime a esforzarse. En la misma palabra encontramos cómo Dios animó a Josué en el libro de Josué capítulo 1, cuando Josué se encargaba del liderazgo del pueblo de Dios. A la partida de Moisés, él dice, no, tranquilo, mire, lo único que tú tienes que hacer es esforzarte y ser valiente, que yo voy a estar contigo. Como yo estuve con Moisés, voy a estar contigo. Eso es una motivación, porque cuando Dios me habla a mí y me dice, tú eres mi hijo, yo estoy a tu lado, yo no te dejaré solo, yo tengo que entender dos cosas de esa palabra. Primero, sí, soy vencedor porque Él está conmigo. Y segundo, yo no puedo meter la pata porque Él está conmigo y Él me ve. Entonces, yo tengo que aprender a ver las dos vertientes. Para entrar en este último tramo, vamos a un corte final. Entonces, ya cuando regresemos, concluimos con la importancia de entender que no es que esté mal motivar, es que lo que está mal es que eso sea lo único que se esté haciendo.
Correcto, ahí estamos de acuerdo. Este video es presentado por Zipsol. Hacemos de tu empresa un punto de referencia. Nextour, vive la experiencia. Gillette Rent a Car, comodidad y precio al alcance de tu gusto. Bien, ya entramos en la parte final de este conversatorio con el pastor Edgar Sosa, pastor de la iglesia Manantial de Vida en Mount Vernon, New York. Ha sido una interesante conversación. Si usted no escuchó o vio el video anterior que trajo o que dio lugar a este video, en la descripción yo voy a dejar el link del video anterior para que usted pueda nutrirse de ese primer video, entonces luego regrese aquí y entienda de qué estamos hablando. Ha sido una conversación muy interesante, pero todo tiene que llegar a su fin. Quisiéramos extenderlo más, pero sí, tenemos que concluir. Entonces, queremos concluir con esto. No está mal motivar a la iglesia. Lo que está mal es justamente solamente hacer eso de manera reiterativa, sin ninguna contemplación. Sí, una vez más, agradezco la oportunidad de haberme invitado a tu segmento, Héctor. Y la pregunta es, o la respuesta a esa pregunta es, ¿está mal motivar a la iglesia o solo es malo cuando es lo único que se hace? Yo he encontrado dos errores en el mensaje de motivación. Número uno es la insistencia y número dos es la falta de consistencia. La insistencia, quiere dejar dicho, para mí es cuando solo de eso se predica sin predicar de ningún otro fundamento. La Biblia es integral. La Biblia habla de todo. Y cuando tú te enfocas solamente en una sola línea de pensamiento, de mensaje, estás dejando los otros nutrientes y alimentos espirituales que la iglesia necesita. Cuando se insiste solamente en eso, el mensaje se vuelve repetitivo y ya la gente, pues, como las necesidades son variables de las personas, ya la gente no tan solo no es que no te va a escuchar, sino que las personas se van a dar cuenta de que están flojos en su vida espiritual y en las expresiones y las predicaciones que se están enseñando. Y número dos, la falta de consistencia. El mensaje motivacional se vuelve inefectivo en tiempos de la verdadera crisis y necesidad, como dije anteriormente, porque cuando la persona está pasando por un problema, no es una expresión filosófica lo que lo saca del problema, sino una declaración de la palabra de Dios. Entonces, lo que el Espíritu Santo te trae a la memoria no es un pensamiento humano, porque el Espíritu Santo no te va a traer algo que Él no puso, sino lo que Él ha establecido para el corazón del hombre. Entonces, nótese que es la palabra de Dios la que permanece para siempre. Dice la Biblia, para terminar, Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es viva, eficaz, cortante o más cortante que espada de doble filo, que parte el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué más poderoso que eso? Y no existe otra cosa más poderosa que la palabra. Yo prefiero predicar un mensaje corto, sencillo, preciso, de un pasaje bíblico sin mucho conocimiento, sin mucha filosofía, pero esa declaración de ese pasaje va a penetrar y va a ser la función que durar una hora hablando de que la persona puede, de que levántate, de que mira, sonríe, de que declara que todo va a estar bien. Son cosas que verdaderamente el hombre no le va a sacar provecho en el momento de una crisis verdadera. Y ¿sabes qué? Yo le tengo mucha pena a un pastor o predicador que semana tras semana se tenga que inventar de qué hablar. Porque la palabra de Dios es tan eficiente, cuando tú te preguntas, ¿cómo puede un pastor pasarse la vida 25 años, 30 años, con un mensaje todos los domingos? Hermano, es que la palabra es inagotable. La Biblia es inagotable. Yo recuerdo mi último sermón antes de pasar por todo este proceso que estamos viviendo a nivel mundial de la pandemia, que yo tenía las intenciones de tener un culto reducido porque nos estábamos moviendo de local y comenzamos muy tarde por la instalación de todo el sonido y todo lo demás. Y yo tenía la intención de tener un tiempo de adoración allí y luego tener un tiempo de oración y concluir. Y así lo dije al inicio que íbamos a hacer. Pero cuando yo me paré allí para concluir, el Señor me llevó derecho a la palabra de Dios y me dio un mensaje que en mi vida yo había predicado.
acerca de una cita de la cual yo había predicado muchas veces. Repito, la cita había sido predicada muchas veces, pero el mensaje que Dios me dio en ese momento nunca en la vida me lo había dado. Y fue impresionante para mí y para las personas que estaban allí. ¿Qué quiero decir? El Señor va a usar en nosotros aquello que Él ha dicho que es eficaz. El Señor Amén. va a usarnos a nosotros como sus guerreros a través de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cualquier otra Amén. cosa que usted coja en la mano, según Efesios 6, para pelear es ineficaz. Cualquier libro, Correcto. no importa quién lo escribió, si es un pastor cristiano, un reverendo, un requeteverendo, un obispo, un arzobispo, quien sea que lo haya escrito, no tiene importancia. Si tú utilizaste esa espada para pelear, vas a perder. Pero cuando abrazas la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, hay seguridad de victoria. Edgar, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de poder tener este conversatorio contigo. Ha sido de mucha edificación para nosotros y es un placer que tú hayas accedido a poder tener esta conversación contigo. Gracias a ti. Gracias a ti, Héctor. Gracias por invitarme a tu segmento. Estaremos disponibles y gracias a cada una de esas personas que se están suscribiendo a este canal y que está comentando, y estamos siempre para servirte. Es un placer, amigo, hermano del alma. Muchas gracias, Edgar. Dios te bendiga. Y ustedes, por favor, compartan este video.